Bueno, en esta oportunidad vamos a ver autoridad y poder. Como siempre, al comienzo de cada video les muestro dónde se puede encontrar esta información. Podemos ir al Stoner, a la página 406 del PDF. Aquí lo tenemos. Página, pongo acá, 406 del PDF. Acá tengo poder. Todo lo que vamos a estar desarrollando ahora lo pueden encontrar aquí en el Stoner. Ahora vamos a volver a la presentación. Bueno, autoridad y poder. Como ya venimos hablando a lo largo de toda esta unidad número 3 de la acción de organizar, vemos que toda organización o toda estructura organizacional está formado por un montón de relaciones entre personas. Y esas relaciones tienen que tener un marco claro de trabajo y tienen que estar definidas de cierta manera para que pueda fluir toda la información y todos los procesos y de esta manera poder alcanzar eh, las metas de la organización, ¿no? Que para eso está formada esta organización. Entonces los gerentes utilizan y aplican reglas con las personas y estas reglas sirven para poder darle a la organización un marco claro de trabajo. Y estas reglas son la autoridad y el poder. De cierta manera son la autoridad y el poder junto con lo que ya vinimos viendo anteriormente. La manera que utilizan para distribuir esta autoridad formal dentro de una organización es fundamental para poder definir cómo va a ser esta organización. Los gerentes no se pueden ocupar de todo lo que hay que hacer dentro de una organización porque es imposible, para eso están los equipos de trabajo. Entonces acá es donde empieza esta delegación y estos diferentes tipos de autoridad y de poder a desempeñar un papel importante. ¿Qué es el poder? Y acá está súper importante que hay que entender cuál es la diferencia entre poder y entre autoridad. El poder está relacionado a una cuestión natural, algo que tenemos las personas, que cada persona tiene o no, en diferentes grados, y es esa capacidad de poder influenciar a otros y de poder cambiar la actitud o la consulta, ya sea, o la conducta de una persona o de un grupo de personas. Ese es el poder. Vamos a ver que hay diferentes tipos de poder, pero son capacidades, es algo natural o algo que uno con el tiempo lo puede ir desarrollando, pero es algo que le pertenece a uno y que nadie se lo va a dar. De cierta manera, no te pueden dar el poder o sacártelo. Diferente es con la autoridad. La autoridad sí es algo que viene dado con el lugar jerárquico que uno ocupa dentro de una sociedad, dentro de una estructura. El poder es algo que tenemos cada persona. Es importante entender, entonces, que el poder puede estar presente en cualquier relación, ya sea puede ser relación laboral o no. Como estamos estudiando las relaciones laborales, el poder puede estar entre pares, entre superior y subordinado, entre subordinado y superior, o sea, cualquier relación que hay, puede existir algún tipo de poder, que ya vamos a ver cuáles son. En las organizaciones, los que ejercen algunos tipos de poderes mayormente son los gerentes. Recuerden que cuando hablamos de gerente, hablamos de estas personas que tienen gente a cargo. Pero, muy importante, los gerentes no son los únicos que ejercen poder dentro de una organización, no son los únicos que influyen a los demás dentro de una organización. Hay otras personas dentro de las organizaciones que también influencian a los demás. Está muy bueno poder reconocer estas personas y poder entender cuál es la influencia y dónde se pueden acomodar estas personas dentro de la organización o si está bien que se queden en el lugar donde están. Cualquier empleado, cualquier persona que pertenezca a una organización puede decir y hacer cosas que influyan a los demás. Además, existen muchos grupos ajenos a las organizaciones que también tienen poder, como lo que vimos en organizaciones informales, que son estas relaciones que se arman entre personas que pertenecen dentro de una organización y que pueden influir de alguna manera
en las relaciones que se dan de manera formal en las organizaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de poder, vamos a decir que estamos hablando de un sistema abierto, porque el poder puede entrar o salir desde afuera de la organización hacia adentro y adentro moverse de cualquier forma. El poder no se puede jerarquizar y darlo de alguna manera, básicamente, como para que quede claro. Fuentes de poder. El poder viene de muchos lugares, pero vamos a ver 5 fuentes de poder, que algunas, bueno, ya vamos a entender también cuándo se dan. Primero vamos a hablar del poder de recompensa, que es este poder de darle a otra persona algún premio, alguna recompensa. Por ahí si pensamos en una estructura de trabajo y pensamos en un jefe y su equipo de trabajo, el jefe puede recompensar a su equipo de trabajo con algún día libre, puede, no sé, pedir hasta un aumento de sueldo y hasta conseguirlo, puede distribuir tareas, entonces hay tareas que algunos prefieren más que otras, son maneras que tienen los gerentes, los jefes de personas para recompensar a su equipo de trabajo. Eso sería como un poder bien utilizado dentro de lo que es la estructura de trabajo, bien claro de poder ver. Después tenemos el poder coercitivo, que este se basa en la capacidad de quien tiene este poder de sancionar al otro por no cumplir algún requisito. O sea, sería como el lado contrario del recompensar. Por un lado está el que recompensa y por otro lado está el que sanciona de alguna manera. Este castigo puede ir desde una remienda hasta perder el empleo. O sea, una remienda o una reprimenda es, por ejemplo, hay reglas de trabajo donde a la tercera llegada tarde ya se contabiliza como un día ausente. O sea, es decir, vos llegaste 3 veces tarde, no importa que sean consecutivas o no, pero 3 veces o 4 veces tarde en un mismo mes, se te descuenta un día de trabajo. Ya ahí hay un gerente o un área de recursos humanos o una política de la empresa que está aplicando este poder coercitivo, quitándote un día de trabajo, que eso termina influyéndote en el salario. Otro tipo de poder coercitivo es muchas equipos de trabajo eh, arman su lista y su puntaje y en base a eso los de mayor puntaje pueden elegir sus días de vacaciones. Pues son los que tienen prioridad en elegir y los de abajo no. De cierta manera estamos perjudicando a los de abajo. Entonces, bueno, también es una manera de ejercer este poder coercitivo. Estaría bueno que ustedes piensen que otros tipos de poder coercitivos pueden existir o conocen ustedes dentro de lo que son las organizaciones. Otro tipo de poder es el poder legítimo. Y el poder legítimo está muy ligado a la autoridad, porque el poder legítimo viene dado por ocupar un lugar dentro del organigrama, un lugar jerárquico. El poder legítimo es aquel que tiene una persona que ocupa un cargo de jefe y tiene gente a cargo. Ya por el simple hecho de ser jefe de otros, esa persona tiene ese poder legítimo. A veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, pero el poder está. Hay veces que los vigilantes o los guardias en las empresas, en las compañías, también tienen ese poder legítimo que viene dado por un lugar que está ocupando. Por ahí no es jefe de tal persona, pero sí tiene algún poder para, por ejemplo, conceder el permiso de entrar o no entrar a cierta persona. En una experiencia laboral que tuve yo, nosotros no teníamos como marcar tarjetas, sino que era el guardia el que te anotaba en una planillita, vos ponías el nombre, apellido, no sé si teníamos el legajo, y él anotaba el horario. Obviamente que todos queríamos llegar a horario porque si no llegamos a horario se nos descontaba. Bueno, él de cierta manera tenía ese poder porque él manualmente anotaba el horario de ingreso. Eh, Así que bueno, no era jefe, pero sí tenía un poder que venía dado por el lugar que estaba ocupando.
Después tenemos el poder experto, que es el poder que se basa en la idea o en el concepto de que el que tiene ese poder, ese conocimiento de experto, puede influir o no y puede ayudar a otros. Esto se da en aquellas personas que por ahí conocen mucho de un tema, que son especialistas, expertos, son gente muy idónea en ciertos temas, por ahí no son jefes de área, ni son gerentes, ni tienen un cargo jerárquico, pero tienen ese poder, que es cuando se necesita consultar sobre ese tema, se recurre a esa persona. Hay que hacer algún trabajo sobre ese tema, se le pide a esa persona. Entonces esa persona es referente en eso y eso da mucho poder porque esa persona pasa a ser una persona valiosa dentro de la organización. Por ahí es una persona que dentro del organigrama no ocupa un lugar jerárquico, no tiene un salario eh, diferente al resto, sino que es bastante, digamos, de la mayoría, como la mayoría, pero es una persona muy valiosa, que eso también termina impactando. Después tenemos el poder referente, que es el poder que es cuando una persona, este tipo de poder se da cuando una persona tiene cierto carisma o tiene cierta, eh, voy a parar y lo voy a volver a decir. Bien, después tenemos el poder de referente. Esto es cuando hay un deseo de personas de sentirse identificado o de imitar a otros, o cuando hay una persona dentro de la organización que tiene características que hay otros que desean seguir, que desean eh, imitar. Entonces, esta persona es el referente para ciertos temas. En mi experiencia laboral ha pasado que de estos poderes referentes hay muchos en cuanto a gerentes que por ahí saben cómo manejar un grupo de trabajo, que son muy carismáticos, o gerentes que pueden solucionar problemas conflictivos de una buena manera. Entonces siempre son personas que el resto trata de imitar en eso y trata de seguir. Hasta yo, también en mi experiencia, he notado que en el lado informal también, cuando se hacen estas relaciones informales, estas organizaciones informales, también siempre hay una persona como que va marcando un rumbo y el resto los va siguiendo, no sé, cómo se viste, qué ropa se compra, qué auto se compra, dónde se va de vacaciones, dónde se va a vivir. Es como que terminan siendo referentes y muchos terminan imitándolo. Es como personas carismáticas y que tienen ese don extra que hace que el resto lo sigan y hasta muchas veces tienen este poder de influir en sus propias opiniones. Lo que esta persona opina suele ser la misma opinión que tiene el resto. Bueno, un gerente tiene potencial para operar las 5 bases de poder. Podríamos decir que esto es lo positivo de las fuentes de poder, que un gerente, es decir, una persona que ocupa un cargo jerárquico dentro de una organización, tiene la posibilidad de ejercer estos poderes, estos 5 poderes. ¿Cómo sería? El poder legítimo, bueno, es un poder que viene dado del lugar que ocupamos, o sea que ya lo podemos ejercer por tener un lugar jerárquico. El poder de recompensa y el poder de coercitivo también se pueden eh, aplicar, ya que un jefe puede, ya que un jefe tiene que distribuir tareas en su equipo, puede darse privilegios, sancionar, eh, a veces quitar una recompensa ya es una forma de un poder coercitivo. El poder experto y el poder de referente y el poder de referente son poderes que esos no se pueden conceder, esos pertenecen y son muy explícitos de cada uno, muy personales. Puede haber algún gerente que no tenga ningún poder experto, que simplemente sea un gerente de área o un jefe de sección o lo que sea, pero no tenga ningún poder experto. Lo ideal es que sí tenga alguno
para que también pueda aplicar este tipo de poder. Generalmente las personas que tienen algún cargo jerárquico son muy buenos en algo. Todos tenemos, como podemos decir, un don o un conocimiento específico en algo y eso, bueno, nos hace diferentes al resto. Y obviamente que el poder de referente también es algo que viene dado por cada uno. El poder de referente, como yo decía, depende mucho del estilo y de la personalidad que tenga cada uno. Hay muchos empleados, hay muchas personas que tratan de seguir a su jefe, lo admiran y tratan de seguirlo. Entonces, bueno, eso también es un síntoma de que la situación está funcionando bien. Bueno, en cuanto a autoridad, la autoridad es una forma de poder. Concretamente, la autoridad es el poder legítimo. La autoridad viene asociada a el lugar que uno ocupa dentro de una organización. Se basa en el reconocimiento de que tienen los gerentes por ejercer influencia, pero esta influencia viene dado desde un lugar legítimo. Después estaría bueno poder lograr que las personas que tengan autoridad dentro de una organización tengan alguna fuente de poder, para que haya una compatibilidad y no que el poder esté distribuido en la organización en personas que no tienen autoridad formal. Las personas o los grupos que tratan de ejercer influencia son percibidos como entes que tienen derecho a hacerlo, dentro de límites reconocidos. Y la autoridad se trata de un derecho que emana de su puesto formal en la organización. En cuanto a posición, en cuanto a autoridad, vamos a encontrar dos tipos de posiciones. En cuanto a acatar o no esa autoridad, podríamos decir. Hay una posición clásica y una posición de aceptación. La posición clásica es la que dice que la autoridad tiene su origen en un nivel alto. Y de ahí va bajando, va decantando la autoridad. Y esta autoridad ya es reconocida por el hecho de que viene dada así, de esa manera. Todos sabemos que el dueño de la organización o de la empresa tiene cierta autoridad. El gerente o la mano derecha de él tiene otra autoridad, pero que el dueño tiene más autoridad. Bueno, y esta es como la posición clásica, es esta idea que nosotros ya tenemos de un organigrama y de cómo se viene dando la autoridad. Después tenemos la otra posición que es la de aceptación, que esta ya es un poco más complicada porque acá depende de que la persona que se llama el influido acepte o no esa autoridad. Cuando un jefe da una orden o hace un pedido, hay dos opciones: aceptarlo y hacerlo o no aceptarlo. ¿De qué depende de esto, digamos? De la aceptación que tenga esta persona como autoridad, este jefe como autoridad. Y acá es donde siempre está bueno, por eso es donde que decimos que está bueno que las personas de autoridad tengan poder, porque ya el poder es algo natural y innato que tienen las personas de influir en los demás. Si no, va a pasar esta situación que el influido no va a querer hacer lo que le está pidiendo. Acá pone un ejemplo, vamos a poner una situación. Hay que hacer un cambio urgente en la línea de montaje. Y pasa el supervisor gritando a todo el mundo que tiene que hacer ese cambio, apúrense, háganlo más rápido, qué sé yo. ¿Qué va a pasar con la gente, con los empleados que están trabajando? Lo van a mirar, lo van a escuchar, y puede ser que haya algunos que digan, uy, si yo voy medio lento, lo voy a hacer más rápido, porque puedo. Y hay otros que ya van a decir, este siempre grita, siempre hace lo mismo. No, automáticamente esa orden no es tenida en cuenta y se cae la autoridad en ese momento. Entonces, depende por ahí de quién recibe la orden y de cómo se dio, es la aceptación o no. Por eso, en cuestiones de autoridad, hay que, no solo con ser autoridad, se puede obtener autoridad, básicamente. No solo con tener el título de un gerente, un jefe o un supervisor, ya se está ejerciendo autoridad. Podríamos decir que la autoridad, en este caso, debería ser trabajada de
de manera correcta. Yo que he trabajado mucho en los call centers, era muy normal, era muy común ver que había, o sea, salía un comunicado nuevo y de pronto había que cambiar un procedimiento. Nos decían, bueno, de ahora en más todos los llamadas que ingresen por esto hagan esto. Y a veces el supervisor pasaba, gritábamos todos hablando, y el supervisor pasaba gritando por el medio del pasillo diciendo lo que teníamos que hacer. Y era imposible atender al cliente con lo que significaba, o estar buscando información y cargando en el sistema y estar escuchando lo que el supervisor decía. Y ni hablar si el supervisor pasaba gritando que teníamos que acortar los tiempos de la llamada porque se estaban haciendo muy largas. No había forma, o sea, en ese momento lo que estaba haciendo el supervisor iba en contra de su autoridad. Él, lo menos que estaba haciendo era ejercer autoridad, todo lo contrario, porque ya estaba diciendo algo que era imposible. Entonces hay que buscar la manera de trabajar la autoridad. No solamente es con el simple hecho de tener autoridad de decir algo, se va a cambiar. Hay una fábula del el príncipe que quería salir a cabalgar los días miércoles, entonces decía que los días miércoles no tenía que llover. Eso no depende de quién. O sea, el clima no lo puede manejar el príncipe. Básicamente es eso. Bien, bueno, vamos a ver entonces delegación en el próximo video.